Sí, para un acceder. momentito. A ver, sí, pues buenas noches a todos ustedes, buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Alicante, España. Buenas tardes a todos allá en América. Y en esta ocasión agradecemos su presencia a todos ustedes para escuchar al ingeniero Sergio Alejandro Martínez Zambrano con este muy interesante tema sobre las hidroeléctricas, para que tengamos una visión de lo que él nos va a plantear. Pues tenemos que ponerle mucha atención. Antes de iniciar la charla, nuestro gerente de la Unión Mexicana de Ingenieros nos hará la presentación del ingeniero Martínez Zambrano brevemente con su cinto curricular. Adelante, por favor, ingeniero Pablo Luna. Con gusto. Bienvenidos nuevamente y sí, por supuesto, Sergio Alejandro Martínez Zambrano es ingeniero civil con maestría en gerencia ambiental, con experiencia en sostenibilidad, gestión de riesgo climático e infraestructura resiliente, con participación activa en espacios gremiales y técnicos en la ingeniería colombiana y panamericana. Actualmente lidera iniciativas de sostenibilidad y resiliencia climática desde la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, UPADI, y participa en espacios de análisis técnico y formulación de estrategias para infraestructura sostenible, gobernanza del agua y adaptación en el cambio climático de América Latina. Cuenta con experiencia en articulación entre el sector académico, gremial y empresarial para impulsar la solución de ingeniería de alto impacto orientadas al desarrollo sostenible. Bienvenido, ingeniero Sergio, y es todo suyo el foro. Bueno, muchas gracias, Pablo y ingeniero Marco, muy complacido de estar aquí con ustedes en estas grandiosas jornadas, conferencias de este proyecto tan bonito que hemos forjado desde el año pasado. Quiero primero que me confirmen si están viendo mi presentación y si me están oyendo bien. Listo, ingeniero, se escucha bien, igual la presentación. Listo. Está en pantalla completa también, ¿cierto? Correcto. Vale, bueno, pues entonces muchas gracias. Gracias a todos los que se están conectando, los 23 participantes que tenemos hasta el momento. Eh, Voy a apagar mi pantalla para que pronto no haya problemas de conexión y ya ahorita la prendo. Bueno, entonces yo hago parte del Comité de Sostenibilidad de la UPADI desde el año 2021. Eh, Desde previo a ese año, el ingeniero Michael Sanio de la ASC y uno de los más prestigiosos miembros de la UPADI decidió reactivar este comité y desde esa época pues hemos venido desarrollando una serie de actividades muy interesantes. En este momento, pues yo soy el chair o el presidente de este comité y el vicepresidente es el ingeniero Orlando Murillo, que tal vez algunos de ustedes lo conozcan del CEFIA de Puerto Rico, perdón, de Costa Rica, y con él, pues, digamos, estamos presidiendo este comité y en el marco de este comité, pues, hemos desarrollado esta charla, esta conferencia. Para presentarles antes de arrancar un poco de quienes no conozcan de pronto la UPADI o hasta ahora la están conociendo, pues la UPADI es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, que la preside el ingeniero Germán Pardo, de aquí de Colombia también, y la chair del comité, de los comités técnicos es la ingeniera Luzmelia Gamboa. Nuestra secretaria es la ingeniera Ladis Crespo, también de aquí de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de Colombia. Eh, y pues tenemos miembros de diferentes países como Costa Rica, como Guatemala con el ingeniero Silvio, del Colegio de Ingenieros del Perú con José Díez, de Bolivia con el ingeniero Carlos Bayón, del Centro Argentino de Ingenieros con Nadia Sajer, de la UMAI, el ingeniero Nicolás Parra, del Salvador, recientemente ha ingresado el ingeniero Miguel Ángel Rodríguez, quien es el presidente. Y bueno, pues hacemos la invitación si de pronto alguno de los asistentes a este comité hace parte de alguna de las comités de sostenibilidad de las otras asociaciones, a que pues haga parte de esta comisión de sostenibilidad. Entonces, pues ya entrando en materia, yo creo que este es un tema que les puede ser muy interesante a todos ustedes, porque pues digamos que hay varios de los países en Latinoamérica que nos abastecemos o generamos energía a partir de las hidroeléctricas.
Digamos que Colombia, por tener una riqueza hídrica, por la ubicación, por la topografía, pues bien importante, nosotros hemos, digamos que gran parte de nuestra matriz energética se abastece de hidroeléctricas. Y esto pues digamos que puede verse como una gran digamos una ventaja frente a otros países que tienen que acudir a las termoeléctricas o a otro tipo de generación de energía, pero en estas épocas de cambio climático y de variabilidad climática, esto viene siendo pues un reto también mantener digamos, esta fuente de abastecimiento de energía, porque hemos tenido fenómenos como son el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, donde tenemos unos cambios extremos del clima, en los cuales hay años con periodos secos muy importantes, donde pues se bajan los niveles de los embalses, y otros donde tenemos como el que se nos presentó desde finales del año pasado y este año, donde el fenómeno de la niña hace que se incrementen los regímenes de lluvia y los embalses se pasan de su límite máximo y empieza también a tener unos problemas. Entonces, pues desde la eh, Comisión de Ingeniería de Recursos Hídricos y la Comisión de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, también con la Comisión Técnica de Energía y la Comisión Permanente de Economía y Asuntos Gubernamentales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, hemos venido debatiendo desde el punto de vista técnico, económico, esta problemática que se nos ha presentado a partir pues digamos, de unas inundaciones que tuvimos en el norte del país, más exactamente en el departamento de Córdoba, donde pues un embalse que se llama Urrá, pues tuvo, digamos, un, se sobrepasaron los límites del embalse y pues hubo una grave inundación con bastantes personas afectadas. De ahí empezamos nosotros este año a debatir al respecto y decir, bueno, ¿en qué tenemos que mejorar con el manejo de las hidroeléctricas? Y esto seguramente les puede pasar en otros países. Entonces, por eso, digamos, me pareció interesante que conocieran el caso y cómo lo estamos abordando aquí en Colombia desde el punto de vista de la resiliencia climática. Si es que nosotros, entre las hidroeléctricas en Colombia y de pronto en algunos de sus países en América Latina, lo estamos abordando a través de la resiliencia climática, o si definitivamente estamos es ante un escenario de una vulnerabilidad sistémica. Entonces vamos a ver en este caso el riesgo climático desde el punto de vista de riesgo climático y riesgo de desastres. Quiero también, pues, si de pronto llegan a tener alguna pregunta, algún comentario, pues ahí está el chat abierto y al final, pues, recogemos algunas preguntas. Yo creo que vamos a tener un tiempo para poder debatir un poco o contestar algunas inquietudes desde que pueda hacerlo. Em, bueno, entonces, inicialmente, pues nosotros estamos aquí en el país tenemos hidroeléctricas de más de 50 años, muchas de ellas o la gran mayoría, donde están pues construidas con diques en concreto, ¿no? Para hacer los embalses y con los cuales pues digamos la mayoría de las hidroeléctricas son embalses grandes de muchas hectáreas, en lo que estamos hablando de las hidroeléctricas antiguas, ¿no? Las hidroeléctricas nuevas sí son pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua que no tienen digamos, unas inundaciones tan grandes. Entonces, en ciertos casos el riesgo de inundación puede reducirse mediante la conservación y el manejo de los ecosistemas costeros. Entonces, fíjense que cuando pasa este tipo de casos, como el de Córdoba, y ahorita vemos un poquito el mapa, pues probablemente en estas zonas inundables, que siempre han sido inundables, eh, se comportaban diferente, digamos que los manglares, los pantanos, los humedales hacían que hubiera una regulación natural de los caudales, y nosotros al encauzarlas o al, digamos, generar ciertas modificaciones de sus cauces, pues lo que hemos hecho es aumentar ese riesgo de desastres, ese riesgo de inundaciones. Entonces, digamos que estamos en esa transición entre identificar que eso está bien hecho y que eso podría de pronto, digamos,
reconfigurarse, reconstruir o darle un manejo a partir de la conservación y el manejo de los ecosistemas. Por eso entonces, es, o lo que yo pretendo aquí que analicemos es si estamos entrando en la hidroelectricidad en una era de la incertidumbre, donde pues deberíamos ir más allá del concreto y empezar a pensarnos esas soluciones que de pronto tenemos que superar diferentes a la construcción y a los diseños em, pues que teníamos hace unas 3, 4 décadas atrás. Entonces, la restauración de las cuencas hidrográficas, que es lo que nos abastece las hidroeléctricas, pues nos va a permitir siempre tener un caudal suficiente para alimentar las hidroeléctricas. Entonces, si nosotros las restauramos, pues podemos ayudar a regular el suministro de agua y también eliminar los sedimentos de las represas, que finalmente cuando hay una acumulación de sedimentos, pues eso hace que se pierda la capacidad de los embalses y a su vez pues se vaya perdiendo la capacidad tanto de generar energía como de almacenar agua. Fíjense que estos embalses también se convierten muchas veces en reservorios de agua muy importantes en épocas de sequía. Entonces, la restauración de estas cuencas es muy importante. Entonces, venimos a darnos cuenta que el riesgo climático ya no es solamente algo ambiental, ya no es una consideración solamente ambiental, sino que es un riesgo de infraestructura crítica, donde si nosotros nos ponemos a analizar en las diferentes, digamos, estados de las hidroeléctricas de los diferentes países, pues seguramente muchos de ellos, y por ejemplo en Estados Unidos en este momento tienen una gran preocupación y están en la tarea de empezar a digamos, actualizar, a tratar de mejorar la vida útil y en casos como Europa, hasta de construir muchas veces esas hidroeléctricas, porque ya cumplieron su vida útil. Entonces, ya no es un tema netamente ambiental, sino que es un riesgo, y es un riesgo que estamos en necesidad de atender. Entonces, si aquí tenemos eh, diseñadores de hidroeléctricas, constructores de hidroeléctricas o que han tenido esa experiencia, o tomadores de decisiones en el mantenimiento de las mismas, pues yo les propongo, y si no, pues si están estudiando y en algún momento lo van a tener que enfrentar, pues tres preguntas que propongo que nos hagamos. Y una es si estamos diseñando represas para el clima del siglo XX o del siglo XXI. Porque pues si nosotros, los que hemos estudiado y aplicamos la hidrología, por ejemplo, tenemos unas curvas de intensidad, duración, frecuencia, que muchas veces tenían unos factores que están analizados con digamos, hidrologías de hace 2 décadas. Y realmente esas cumplen con lo que está ocurriendo y con la variabilidad actual. Entonces, hacia allá es que debemos hacernos las preguntas. Y otra pregunta es si estamos gestionando cuencas, como lo veíamos ahorita, o solo turbinas. Y vamos que esa pregunta va más allá de lo técnico y es si estamos gestionando los proyectos hidroeléctricos solo para generar energía y para obtener un beneficio económico, o si estamos pensando en las hidroeléctricas para gestionar esas cuencas hidrográficas, para mantener unas reservas de agua importantes y para que no solo sea generación de energía, sino un manejo del territorio y también de las comunidades que viven allí. Comunidades hablando de seres humanos y también de animales. Y una tercera es la resiliencia energética, si está siendo tratada como ingeniería o como política pública. Entonces, aquí aparece un concepto muy interesante y es la resiliencia energética. Claro, nosotros tenemos una realidad y es que con estos cambios de clima extremos, pues tenemos que ser resilientes a nivel ecológico, pero asimismo también a nivel energético. Supongo que en varios países también se han tenido que enfrentar con huracanes, con ciclones, eh, hasta con los mismos sismos que han, y la sequía, ¿no? Y los periodos de sequía que hacen pues, que digamos, la generación de energía se vea afectada. Entonces, ahí hay dos caminos, tratarlo como política pública únicamente y atenderlo desde el punto de vista de legislación, de cumplir con unos compromisos políticos, o si realmente también lo estamos evaluando desde la ingeniería y cómo vamos a, digamos, hacerle frente a esas necesidades de mantener unas
digamos, proyecciones de generación de energía suficientes para el desarrollo de cada país. Entonces, hablando de la gestión de cuencas como una mitigación del riesgo, como una acción de mitigación del riesgo climático, pues en el caso nuestro, aquí en Colombia, nosotros tenemos unas corporaciones autónomas regionales que son las que regulan las decisiones a nivel ambiental en los territorios. Entonces, aquí nosotros estamos divididos por departamentos y esos departamentos, pues digamos, tienen regiones que tienen sus corporaciones autónomas y son las que hacen y velan porque los recursos naturales de esas regiones, pues digamos, se mantengan, ¿sí? Entonces son los que dan, por ejemplo, regulan los cumplimientos de las licencias ambientales de ciertos proyectos y también son los que tienen la responsabilidad de gestionar las cuencas a partir de algo que se llaman los POMCAS, los planes de ordenamiento del territorio, ¿sí? Para las cuencas de agua. Entonces, ¿quiénes deben gestionar esas cuencas? Es una pregunta que yo también planteo y es si deberían seguir siendo esas CAR o debe haber otro organismo, no sé cómo estén en otros países como México, por ejemplo, organizados para regular esas cuencas, pero sí es preguntarse si ese sigue siendo el actor adecuado para esa regulación de cuencas. Aquí en Colombia funciona en algunos países, pero hay otros en los que están rezagados, donde no hacen una presencia efectiva o donde llegan los intereses políticos y de otro tipo y hacen que los recursos que deberían llegar para gestionar y cuidar y conservar esas cuencas no lleguen. O llega tardío y es cuando aparecen ya los desastres. Y una segunda pregunta es si necesitamos un plan de resiliencia hidroeléctrica. Entonces, aquí este sería uno de los grandes temas y es la resiliencia energética y más y aterrizándolo entonces dentro de la matriz energética a quienes tenemos una mayor generación de energía a partir de las hidroeléctricas, si tenemos que o requeriríamos de un plan nacional de resiliencia hidroeléctrica. ¿Para qué? Para afrontar estos momentos en los que tenemos periodos de extremas lluvias y donde no tenemos una capacidad de respuesta suficiente o cuando también se nos bajan los niveles de agua y no tenemos con qué generar energía. Entonces, si este Plan Nacional de Resiliencia Hidroeléctrica se necesitara, pues ¿qué necesitaríamos? Un monitoreo climático en tiempo real. Entonces, aquí es a donde ya empezamos a darnos cuenta que de pronto necesitamos estaciones meteorológicas mucho más potentes o en mayor número, una gestión integral de los sedimentos, donde deberíamos también conocer cómo vamos a trabajar esos sedimentos, cómo vamos a darle un manejo a las cuencas, al mantenimiento, digamos, al dragado, o si realmente no es solo dragado, sino otro tipo de manejo, eh, tener un volumen suficiente, bien calculado y cómo se le va a dar manejo para que pues esos sedimentos no, digamos, no afecten el funcionamiento de todos los componentes de las hidroeléctricas. El diseño hidrológico actualizado basado en IoT, que es un tema que hemos venido incluyendo dentro de estas conferencias. Y es que pues si nosotros ya tenemos una reconfiguración de la tecnología, tenemos unos avances en inteligencia artificial, pues apliquémoslos a los diseños hidrológicos. Entonces, esto digamos que nos permitiría mantenernos ya en tiempo real o por lo menos en tiempos más recientes y poder diseñar tanto las nuevas hidroeléctricas como las que ya están y poder proyectar si sí van a seguir siendo suficientes o hay que hacer algún tipo de adecuación. Entonces ese sería otro ítem importante. Y la simulación de escenarios extremos, donde pues ya estamos, digamos, hablando de unas simulaciones para prevenir el riesgo climático. Y ahí pues, digamos, hay metodologías como las que se han aplicado, digamos nosotros aquí en el Comité de Sostenibilidad hemos conocido metodologías propias del PIBC, que es de Canadá, y en Costa Rica, pues, digamos, estas metodologías de riesgo climático se adaptaron para lo que se convirtió en algo que se llama MERSI. Y pues está en español y es, digamos, un ejemplo claro de cómo se adaptaron digamos, a las necesidades del país, metodologías de riesgo climático. Entonces, y estas simulaciones pues nos van a permitir proyectar y hacer una perspectiva de cómo se van a comportar tanto las cuencas como las estructuras. Em, Eso pues sería
algo clave. Entonces, ya pasando, digamos, a si hiciéramos una ingeniería hidroeléctrica resiliente al clima, pues encontramos que hay cuatro capas, digamos, yo planteo aquí cuatro capas de la ingeniería, digamos, que nos permitiría que las hidroeléctricas se conviertan en una hidroeléctrica resiliente al clima. Una, la hidráulica; dos, la sedimentología; la geomorfológica y la digital. Entonces, fíjense que la digital es lo que nos permite actualizarnos y hacernos resilientes con las herramientas que ya tenemos. Entonces, en cuanto a la hidráulica, existen, por ejemplo, aliviaderos adaptativos que nos permiten que el caso como el de Urrá, que fue en uno de los que se subió el nivel a un punto en el que se tenían que abrir compuertas, se tenían que activar vertederos, eh, pues no fueron suficientes. Entonces, si hubiera tenido y si se instalan los aliviaderos adaptativos, pues va a prevenir la falla catastrófica por overtopping, que fue lo que nos pasó, donde pues digamos, se pasa el nivel y se viene el caudal de agua a inundar pues tanto poblaciones como pues terrenos donde habían ganado y demás. Entonces, esto pues digamos es una de las opciones, ¿no? Hay otras, pero pues los aliviaderos adaptativos, sobre todo para las que ya están construidas o las que están en construcción. La gestión de sedimentos, lo que pues nos va a permitir extender la vida útil del embalse, era lo que les estaba diciendo. Entre más sedimentos tengamos, pues menos capacidad va a tener el embalse de almacenar agua, va a perder capacidad y por lo tanto pues la vida útil se va reduciendo. Y algo que es muy importante es la bioingeniería de la cuenca. Y es donde vamos a tratar de reducir las erosiones, digamos, a evitar que nuestras cuencas erosionen, que al final pues eso va a permitir que se mantengan los flujos de agua hacia donde se abastece las hidroeléctricas y la migración fluvial. Y es poder, digamos, que los cauces que hemos intervenido, pues digamos que no se cambien repentinamente y terminen afectando el abastecimiento de la misma. Entonces, es aplicar esa bioingeniería. Y, los, y la digital, pues digamos que una herramienta que se está utilizando ahora mucho son los gemelos digitales, los digital twins. Y esto pues que nos va a permitir poder lograr un mantenimiento predictivo. Es poder, digamos, tener un gemelo digital, es esto, pues, como lo representa aquí de pronto esta gráfica, y es tener una maqueta virtual donde yo pueda tener una copia exacta de lo que está por construirse o construido y poder, digamos, hacer cambios, digamos, en la maqueta digital y verificar qué pasa con esos cambios, cómo se comporta, digamos, la infraestructura y ojalá pues automatizarla a tal punto de que si yo hago en el software el cambio, pues allá va y se me abre la compuerta o se me cierra cierta válvula o cosas así. Digamos, hasta allá puede llegar el gemelo digital dependiendo pues de qué tanto avance pueda yo tener en el desarrollo del mismo. Entonces, Colombia tiene una matriz energética limpia porque nosotros basamos un 60 y algo por ciento en agua y fuera de eso ahora estamos en solar y estamos en eólica. Es muy poco lo termoeléctrico que usamos, pero también es una de las más expuestas al clima del planeta. Entonces, aunque es limpia en la forma de producir porque no quemamos carbón y demás, pues digamos que sí somos muy vulnerables digamos, a estos cambios de clima. Entonces, eh, por eso tenemos que saberlo manejar. Y aquí es a donde entonces aparece la evaluación del riesgo. Entonces, digamos, el riesgo, pues lo que nos, digamos, es lo que nos, digamos, es lo que nos permite, eh, bueno, es lo que el riesgo ante un peligro, pues lo que nos va a afectar de manera directa cuando ocurre algún tipo digamos, cuando la amenaza pasa a ser, pues ya, cuando la vulnerabilidad ya pasa a ser una amenaza. Entonces, fíjense que pues aquí está el elemento expuesto que puede ser, digamos, un territorio que está cercano a una hidroeléctrica y ahí es a donde yo voy a identificar cuáles son las amenazas que tengo, por ejemplo, por inundación o por sequía o por sismo o por volcanes, lo que sea y también pues digamos a identificar unas vulnerabilidades que son las que me va a permitir pues identificar en qué, digamos, qué tan vulnerable soy y cómo bajo yo esa vulnerabilidad, por ejemplo, utilizando diques, utilizando pórticos en concreto o utilizando acero, bueno, diferentes estructuras para poder, digamos, hacernos menos vulnerables.
Y ahí pues yo voy a tener unos escenarios de pérdidas donde, bueno, aquí de pronto tengo una vulnerabilidad más alta, si hago ciertos cambios, puedo bajar la vulnerabilidad y si lo aplico completamente, pues ya digamos que dejo de ser vulnerable y ya pues la amenaza no se me va a presentar. Entonces, esto pues digamos, si el riesgo se presenta, digamos, si el riesgo es muy alto, pues van a haber unos escenarios donde puede haber unas altas pérdidas económicas y lo que menos queremos es pues que hayan pérdidas humanas. Entonces, eh, digamos que esta sería como la forma tradicional o el marco conceptual de la evaluación probabilística del riesgo multiamenaza, donde pues identifico diferentes amenazas. Y esta es como digamos que la forma básica de evaluar el riesgo. Ahora bien, nosotros tenemos la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres aquí en el país. Em, y esta, pues, digamos que yo me estoy basando aquí de un manual de gestión del riesgo de esta unidad, que es, pues, digamos que es la entidad pública, la institución pública que maneja, pues, este tema de riesgos de desastres y de cambio climático. Entonces, disculpen, aquí, pues, también nos plantean un enfoque holístico de la evaluación probabilística del riesgo, basados en Cardona y Barbat del 2000. Y aquí fíjense que ya la gestión del riesgo no está basada solamente en amenaza y vulnerabilidad, sino que se identifica el riesgo, se busca que haya una prevención, una reducción, un financiamiento que es muy importante y una gestión de desastres ex ante, que nos permita también fortalecer la gobernanza. Entonces, aquí ya, digamos que al hacer esta evaluación integral de riesgo nos va a permitir, pues, que identifiquemos esas amenazas, esos eventos potenciales como puede ser una inundación, un, un- un- una sobrepaso de la cota permitida en un embalse, o un periodo de sequía muy alto en el cual no tengamos la capacidad de generar energía. Entonces, identificando esas amenazas, pues me voy a ir a identificar la exposición, y la exposición va a ser vulnerabilidad física, que ya la veníamos analizando en el anterior, los susceptibles daños de los elementos expuestos, pero también una fragilidad social y una falta de resiliencia, donde no depende únicamente de la amenaza, sino que puede haber otros factores como los que también se presentaron en el caso de Urra aquí en Colombia, y es que las personas, digamos, no se querían mover, no se quieren, digamos, a pesar de que se les hace la advertencia en muchos casos, no se quieren mover de sus territorios o quieren generar las soluciones por ellos mismos. Entonces ellos mismos van y rompen los diques o ellos mismos tratan de salvar su casa y empiezan a crear unos diques artesanales. Entonces ahí es a donde la fragilidad social también empieza, y eso pues es un factor de agravamiento de esta exposición. Si ya yo tengo todo esto mapeado, pues yo voy a poder identificar ese riesgo, y si ese impacto potencial pues todavía no está, pues vuelvo y hago todo el proceso. Pero si ya se materializa la amenaza, ocurre el evento como inundación, entonces, eh, fíjense que otra cosa que se me olvidó decirles, y es que esa inundación también se presenta a partir de el frente frío, que no sé si ustedes supieron que hubo hace unos meses atrás, un frente frío que afectó tanto a Estados Unidos, México, bueno, Centroamérica, pero que a nosotros lo que nos afectó fue en un incremento, digamos, muy rápido de las lluvias, y eso pues hizo que, digamos, no se tuviera una capacidad de respuesta, digamos que de esa hidroeléctrica en particular, porque pues digamos que el periodo de lluvia fue muy alto. En un muy corto tiempo hubo una intensidad de lluvia muy alta. Entonces, eso pues fue un evento, y eso ocurre, ahí ocurre el desastre, y entonces ahí está el impacto. Entonces, es esta gestión de desastres ya cuando ocurre, y esa respuesta y recuperación a emergencias. Y fíjense que esto también debería tener unos planes digamos, de gestión de riesgo de desastres, unos planes de gestión y unos planes de contingencia. Entonces, esto también es clave, porque cuando ya ocurre el desastre, pues debe haber también unos protocolos para actuar, y que esté también financiado, ¿no? Eso es de dónde vamos a sacar ese dinero para atender.
el desastre, que es lo que muchas veces en nuestros países no estamos preparados y ahí es a donde nos toca acudir a, pues a muchos recursos, a ayudas internacionales, ayudas humanitarias, porque no teníamos eso previsto. Entonces, la vulnerabilidad física actual es el producto de decisiones que se tomaron en el pasado y son el resultado de situaciones sociales, culturales, económicas, institucionales y ambientales del momento. Entonces, fíjense que eh, digamos, estas hidroeléctricas como fueron construidas, pues fueron decisiones que se tomaron en su momento, pero que, digamos, de pronto respondían a esa necesidad del momento, pero que ahora nos hacen vulnerables porque hay otras situaciones sociales, hay otra realidad económica, o porque simplemente también, pues el ambiente ya se está comportando diferente. Entonces, sí. Ah, bueno, el ingeniero Alpidio tiene la mano levantada. Si quiere puede intervenir de una vez. Pues yo les había dicho que al final respondía, pero pues ya que levantó la mano, ingeniero, adelante. Sí, muy buenas noches, Sergio y todos los colegas de UPADI. Soy Alpidio Godoy, presidente de la Comisión Técnica Permanente de Energía. Quería agregarle, colaborar, es decir, aportar un criterio adicional a lo que ha nombrado, a los criterios técnicos que ha expuesto Sergio sobre cómo mejorar la resiliencia. Y es exponer, y tal vez una experiencia interesante para los demás países, la experiencia de Colombia. Colombia, a raíz desde 1994, entregó al mercado, modificó su mercado de energía mayorista y entonces entregó a los particulares el manejo de la energía en general. Entonces, en ese orden de ideas, creó un poco de instituciones que, pero el manejo, concretamente el manejo de las hidroeléctricas, el manejo de los niveles de embalse, el manejo de toda la operación, se entregó a una junta de particulares compuesta por las hidroeléctricas. Entonces, lo que ha referido Sergio una catástrofe que hubo en Colombia en los primeros días de febrero de este año, se ocasionó porque se sobrepasaron los niveles de operación recomendados. Entonces las autoridades ambientales no habían hecho muchos llamados, varios llamados, y otra cosa que se llama la Superintendencia de Servicios Públicos, muchos requerimientos, pero no fueron atendidos por la empresa URRA, que a pesar de ser pública, con el fin de, ellos suben sus niveles de embalse cuando hay buena capacidad de embalsamiento, con el fin de vender su energía, porque el mercado así lo establece, cuando hay época de sequía. Entonces vino un hecho inesperado, pero estaban en unos niveles ya del 100%, y llegaron al 110%. Hablo de Urrá. En este momento ellos volvieron, después de la catástrofe que generó grandes pérdidas sociales, entonces están en el 76%, de donde nunca han debido salir. Y en este momento también tenemos otra hidroeléctrica, la más grande, que es Hidroituango, que genera el 12% de la energía del país en este momento y ha sobrepasado sistemáticamente el nivel de embalsamiento permitido. Es más, está embalsando en áreas que no están autorizadas, es decir, están encima afectando la vegetación circundante. Entonces, el aporte o el complemento que quiero decir que a todas estas medidas que decían Sergio, hay que poner una medida cero, que es la de política pública. Es no depender completamente del mercado, porque el mercado tiene su interés económico y es lo que ha afectado eso. Entonces, como en este momento llevamos hoy, Hidroituango tiene los niveles de embalse, el nivel de su embalse por encima del 100% y por encima de lo autorizado, y ellos aducen que ellos están dominando la situación y han tenido muchos requerimientos, es decir,
no me acuerdo el nombre, y pero las autoridades ambientales y el gobierno nacional no tiene poder para intervenir al mercado en esas situaciones. Los particulares corren el riesgo, tienen lo que habla aquí de la gestión integral del riesgo, ellos corren el riesgo, pero las consecuencias, los costos y los daños sociales los tiene que cubrir el Estado colombiano y la población general. Entonces, es la recomendación para los colegas de los otros países es que atiendan también a la manera de la política pública, es decir, el modelo del mercado está siendo revaluado en otros países precisamente por estos abusos de los particulares y, bueno, en el manejo del mercado de energía mayorista. Bueno, muchas gracias. Perdón. Gracias, ingeniero Elpidio. Él es el presidente de la Comisión de Energía de aquí de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y es, digamos que uno de los grandes conocedores en el tema, pues, de generación de energía, del mercado digamos, energético en el país. Y con él precisamente hemos venido analizando estas temáticas. Gracias por el complemento, Ige. Entonces, digamos que una cosa importante es que para que esa evaluación integral del riesgo se dé, pues hay necesidad de elaborar o de sacar unos indicadores compuestos para que pues, realmente esa evaluación sea integral. Entonces, aquí, digamos, ya parándonos en nuestro país, eh, pues ya, digamos, la Unión Nacional la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tiene mapeados digamos, las pérdidas, por ejemplo, anuales que podrían generarse por inundaciones. Entonces, fíjense que por ejemplo, este color café es de, digamos, 150.000 millones de pesos que podrían generarse de pérdidas por inundación en el departamento de Antioquia y Bolívar, que quedan pues hacia el norte del país. Esta pues es la costa atlántica y esta es la costa pacífica. Entonces, y así pues digamos en ciertas regiones del país ya se tiene mapeado cuánto podría perderse económicamente por inundaciones o por ciclones. Fíjense que aquí tenemos nosotros también San Andrés y Providencia, que son islas digamos, de Colombia. Es uno de los, digamos, que se ven afectados por ciclones y el departamento de La Guajira, que es el departamento más al norte del país, donde se podrían perder más de 2.700 millones de pesos. Entonces, eso pues nos permite también preguntarnos, bueno, ¿y dónde están ubicadas? Me pregunté yo cuando estaba elaborando esta presentación. Bueno, y si ya tenemos ubicados donde van a haber, digamos, las inundaciones más críticas, ¿dónde tenemos ubicadas nuestras hidroeléctricas? ¿Será que están ubicadas en estas mismas zonas o dónde? Entonces hice un cruce aquí con la ayuda de Gemini Pro basado pues en los mapas del UNGRE y me doy cuenta que la hidroeléctrica de Hidroituango, que es la que nombraba el ingeniero Alpidio, que es la más grande, eh, digamos, está en la región de Antioquia, por cu 2 3 que también son hidroeléctricas que se han venido desarrollando hace unos años, Guatapé, San Carlos, Playas, están ubicados en esa misma región donde pues hay un riesgo de inundación alto. Y, y asimismo, pues digamos, en alto riesgo y en infraestructura riesgo medio alto, que son las naranjas. O sea, bueno, Hidrosogamoso es otro importante, también está dentro del riesgo alto, Chivor y Guavio. Entonces, fíjense que la gran mayoría están en esas mismas zonas. Y ya las otras, como la de Urrá, que fue en la que aquí sí podemos ver en el mapa de la que pues hubo la catástrofe hace poco, que está aquí hacia el norte del país, también estaba dentro de esas mismas con riesgo de inundación. Entonces, claro, pues obviamente también tienen suficiente agua para abastecerse, pero también hay que gestionar ese riesgo cuando hay estos incrementos de lluvia. Entonces, el riesgo climático en Colombia, pues es un riesgo sistémico para la seguridad energética del país. Eso es algo que yo puedo afirmar porque, pues, si lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, eso nos hace, digamos, y ojalá lo piensen ustedes en sus países, si también está ocurriendo este tipo de situaciones donde el riesgo climático se va convirtiendo ya sea en un riesgo sistémico que pueda asegurar digamos, o poder identificar si podemos tener una
pues una, digamos, capacidad de generación de energía suficiente y estable. Entonces, no me voy a detallar mucho aquí, pero pues ya entrando pues en el departamento donde ocurrió este, este, esta, esta inundación, pues digamos que sí se tienen mapeados todos estos indicadores, ¿no? Entonces tenemos población, tenemos un índice de Gini del 0,47, cuánto aporta al Producto Interno, cuál es el Producto Interno Bruto del departamento, el índice de necesidades insatisfechas, 59,1. Entonces fíjense que en el ranking departamental, pues digamos que está en el número 29 de riesgo y tiene pues digamos que la mayor amenaza es por terremoto, pero la segunda mayor amenaza es inundación. Entonces ya lo teníamos mapeado, ¿no? Tanto la unidad de gestión de riesgo tiene mapeado que el 25% de ese departamento tiene un riesgo de inundación importante. Entonces, pues aquí digamos que la probabilidad de exceder una pérdida en 50 años, pues digamos, pues es del 39,44% para un periodo de 100 años. Entonces, pues digamos que es bastante alta. ¿Y por qué? Pues el 33% por terremotos, el casi 10% por inundaciones, y eso pues también va a generar una pérdida del Producto Interno Bruto del departamento. Esto pues digamos son proyecciones digamos en los siguientes años, donde se va aumentando la de terremoto y también la de inundaciones. Entonces, esto pues para colegas de otros países, pues es importante que se den cuenta que estos indicadores de pronto no sé si los tengan a nivel nacional, preguntarse si los tienen y si no los tienen, pues digamos que ejercer una, pues, un liderazgo para que esto se generen en sus departamentos, porque si nosotros que los teníamos y aún así ocurren las amenazas y aún así nos toca acudir a voluntarios, ayudas internacionales, pues ¿cómo será los que ni siquiera tienen los indicadores? Entonces, eso para que lo tengan ahí presente. Dentro de esa misma evaluación, pues está el riesgo integral, está el riesgo físico y el factor de impacto. Entonces, fíjense que ese factor de impacto, pues ya se divide todavía en muchas más variables, como puede ser la fragilidad socioeconómica. Entonces, aquí ya se mapea de esa gran torta, cuáles son personas, en cuántas hay personas en miseria. El valor uno pues es alto y el valor cero es bajo. Entonces fíjense que personas en miseria para ese departamento pues es alto. Eh, el tema de la fragilidad en vivienda, en hacinamiento pues es alto. Ya en servicios pues digamos que estaría en medio, y en dependencia económica, tasa de mortalidad infantil también lo tenemos alto, población analfabeta y desempleo. Eso es en cuanto a variables socioeconómicas. Y en cuanto a falta de resiliencia, pues vamos a tener un factor como la componente de gestión del riesgo, los ingresos tributarios, no tributarios, importancia económica, porcentaje de población en cabecera, densidad empresarial y la tasa de IPS por cada 1.000 habitantes. Entonces, toda esa serie de variables son las que nos permiten pues definir este factor de impacto que digamos que hace que se mapee completamente el riesgo del departamento, en este caso el riesgo de desastres del departamento. Em, y ya digamos analizando también desde el punto de vista hidráulico, hidrológico del país, pues digamos que nosotros tenemos pues muchos ríos, digamos que el río principal pues es el río Magdalena, pero también tenemos un gran río como es el río Cauca, y el río Sinú pues es el que está justamente por aquí, por el lado del departamento de Córdoba. Entonces, eh, si uno analiza los ríos, por ejemplo, pues el río Sinú es un ejemplo perfecto de transhumancia de cauce, donde pues como él queda, digamos, hacia la zona de algo que se llaman las ciénagas, pues digamos, él se mueve por meandros, se ha movido por meandros que pues se varían sus cauces en kilómetros durante las diferentes décadas. Digamos que él se ha movido mucho. Y el río Cauca representa un riesgo de erosión acelerada por sedimentación y eventos climáticos extremos. Este no, digamos, no hace esos cambios de cauce, pero sí tiene una alta sedimentación, y eso hace que también se erosionen esas zonas y causen unos eventos climáticos difíciles. Entonces, esto es riesgo climático en acción. Y la pregunta que nos debemos hacer es si estamos
desde la ingeniería listos para prevenirlo, para mitigarlo y actuar cuando se presentan estos desastres. Porque pues aquí, digamos, no se trata solo de atender la emergencia, sino ya pasó la emergencia y qué estamos haciendo para poder, digamos, mitigarlo en este caso y los futuros manejos de las cuencas, prevenirlo. Entonces, como ingenieros, lo que invito es a que dejemos de lamentar el clima. Ya sabemos que estamos en cambio climático, ya estamos en unos, digamos, fenómenos bien importantes. Empecemos a diseñar para ese clima que que cambia continuamente. La medicina sería la ingeniería de resiliencia adaptativa. Entonces, ahí digamos que se podría pensar en unos protocolos nacionales de interoperabilidad de datos hidrológicos, donde podamos gestionar automáticamente los vertederos, por ejemplo, una gestión automatizada de vertederos, unas estaciones de hidrometría no invasivas a partir de drones, a partir de, digamos, unos elementos tecnológicos que ya podemos, digamos, instalar y los gemelos digitales hidráulicos. Eso pues digamos que nos haría más adaptados al cambio climático con una, digamos, una resiliencia, eh, en este caso de las hidroeléctricas importante y hacia allá pues es donde deberíamos empezar a migrar para poder adaptarnos. De pronto en el caso de otros países pues no va a ser de pronto las hidroeléctricas lo más importante, pero sí otro tipo de fuentes de energía que también deberían pensar en estos protocolos nacionales de interoperabilidad de datos, pueda que no sean tanto hidrológicos, sino más climáticos. Eso sería como, digamos que ya cerrando la reflexión y contarles un poco de lo que estamos nosotros haciendo desde el Comité de Sostenibilidad, pues hemos venido, digamos, tenemos un plan, una hoja de ruta para, pues, digamos, poder llegar digamos, a ser asesores de los diferentes gobiernos o los tomadores de decisiones en las diferentes partes digamos, de la región UPAI, de la región panamericana, donde, pues, digamos, una alcance al corto plazo, pues es, digamos, analizar esos planes de adaptación, que es lo que hemos venido haciendo. Cada país tiene su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, sobre todo los que, pues, firmaron el Acuerdo de París. Y eso, pues, hace que, digamos, ya se estén generando unos datos climáticos. Y sobre eso, pues, podemos nosotros en un mediano plazo integrar esas consideraciones del clima, poder identificar unas eh, herramientas de tomas de decisiones que se basen en datos, que se basen en identificar vulnerabilidades, amenazas, riesgos, poder integrarlos y sobre eso pues ya uno pensar en hacer alianzas como esta, por ejemplo, digamos, esta intercambio de información que nos permita después también identificar oportunidades de financiamiento y inversión en temas de financiamiento climático y poder generar a un largo plazo, en un futuro, sistemas de monitoreo y evaluación eh, estratégica resiliente, pues buscando generar esa ingeniería resiliente al clima, que es como en lo que nos hemos enfocado en nuestro comité de sostenibilidad. Eso como para contarles un poco. Y bueno, pues fuentes de información de esta presentación, pues el Atlas de Riesgos de Colombia, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el sexto reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y un documento que les recomiendo mucho que es la Guía Técnica de 12 Pasos para Desarrolladores de Proyectos, mejorando la resiliencia de la infraestructura con soluciones basadas en naturaleza, que no fue, digamos, en lo que me enfoqué, pero podría ser una siguiente conferencia en la que nosotros ya empecemos a pensar, bueno, si no es la ingeniería tradicional en concreto, pues ¿qué podemos hacer en términos de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Qué de eso realmente es aplicable? Y qué otras cosas, digamos, definitivamente tenemos que seguirlas haciendo a partir de infraestructura rígida, pero digamos que ya con unos factores de bioclimáticos, bioeconómicos y demás. Entonces, ahí se pueden hacer unas soluciones mucho más integrales a partir pues de los desarrollos también que se están haciendo en soluciones basadas de la naturaleza. Aprovecho para contarles que
la WFE o la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería actualizó unos principios, una guía de principios y códigos de ética que se tienen de la ingeniería y nosotros vamos a ser parte de, digamos, de esa divulgación en español. Entonces, seguramente después los estaremos invitando a otro webinar donde les vamos a contar esto con el apoyo del ingeniero David Lab de Canadá, que es uno de los que hace parte del, digamos, del comité de cambio climático de la WFO, de que representa a todas las ingenierías del mundo, a las asociaciones de ingeniería del mundo, y pues ese código ya integra, digamos, se fue actualizado el año pasado en Shanghai, donde estuvo el ingeniero Marco, seguramente pudo haber visto de primera mano ese código, esos principios de ética, de principios de cambio climático y resiliencia de infraestructura resiliente al clima, donde se integra la ética, la equidad de género, las soluciones basadas en la naturaleza, y son pues 12 principios que después pues podríamos también generar otro webinar y contarles un poco al respecto. Eso pues era lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su asistencia, por su, pues digamos, puntualidad, los que llegaron puntuales, los que se unieron, pues qué bueno que lograron alcanzar a entrar y soy Sergio Martínez, un gusto y aquí pues estaré presto para lo que se requiera en futuros proyectos. ¿Tiene de pronto alguna pregunta o algún comentario? Pues quedo atento. Muchas gracias, ingeniero. Sí, por supuesto, referente a preguntas y respuestas, tenemos la mano levantada del ingeniero José Guadalupe Aguilera. Bueno, adelante, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Yo soy de acá de la ciudad de León, Guanajuato, en México. Me quedé con la inquietud sobre el tema de la hidroeléctrica, que dependemos mucho de que llueva o no llueva y que las presas estén rebosantes para poder sacar energía eléctrica a través de la hidroeléctrica. En México, específicamente, he tenido algo de experiencia en el tema de las termoeléctricas. No sé si el país de Colombia haya o tiene la finalidad o tiene en proyectos hacer termoeléctricas de ciclo combinado. O sea, manejar, no sé si hasta allá llegue gas natural o tengan gas natural y combinado con el agua, la producción de vapor para poder utilizar esos dos elementos físicos o insumos que se requieren para echar a andar las termoeléctricas. Sí, es un problema en todo el mundo el tema de las precipitaciones pluviales y sobre todo que no tenemos monitoreo de las precipitaciones en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Seguramente. Ni tenemos estaciones meteorológicas ni tenemos estaciones pluviométricas. Y sí es importante el monitoreo constante y real a través de ese sistema de monitoreo porque dependemos mucho de los estudios hidrológicos que se realizan para la construcción de las presas, ya sean hidroeléctricas o de reservorios, por muy pequeños que sean. La pregunta básica es, ¿tienen contemplado algo de termoeléctricas en su país? Gracias, ingeniero José. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de qué tantas hidroeléctricas, termoeléctricas se estén proyectando. Aquí digamos que dentro de la matriz energética sí se acude a termoeléctricas. No sé si el ingeniero Alpidio todavía esté por aquí, me puede ayudar con la respuesta, pero sí, aquí hay, y digamos que creo que representa como, no es un porcentaje muy alto, como el 5% de la matriz energética del país, si no estoy equivocado, de pronto un poco más y sí ha ayudado en ciertos momentos digamos, a cubrir la necesidad digamos, de generar energía cuando, sobre todo en los periodos secos, cuando hubo un periodo de sequía aquí bien prolongado. Pero los proyectos, no sé, eso sí no lo tengo muy claro si hay proyectos de combinados. Ciclo eh, combinado, sí. porque sí creo que hay unos que son con Ecopetrol, pero digamos que no tengo claro si son combinados o son solamente de generación a partir digamos, porque también hay otros proyectos con biomasa también. Sé que hay unos, pero son como para la producción propia del sector petrolero. Entonces, no sé, ahí, ingeniero Alpidio, si todavía está por acá y me ayude un poco más si conoce de proyectos al respecto. Sí, precisamente había levantado la mano. Sí, en Colombia
Existe como capacidad la hidroeléctrica 70%, ese fue el plan hace unos años, y las termoeléctricas el 30%. Sin embargo, la realidad es y los buenos aportes hídricos que tiene Colombia nos ha acompañado mucho en las lluvias. Por ejemplo, en el último año corrido, eh, la hidroeléctrica ha sido el 81%, la solar que está subiendo a pasos agigantados el 6%, y la biomasa que es de los residuos de, de la industria azucarera el 1%. Entonces tenemos el 88% de energía renovable y apenas el 12, un poquito menos del 12 en energía con combustible. En cuanto a las capacidades, sí realmente no ha, bueno, primero, todas las plantas termoeléctricas que existen en Colombia son de ciclo combinado, principalmente las que trabajan con gas natural en la costa atlántica. Entonces tienen el ciclo combinado que es de mayor eficiencia. Sin embargo, operamos todavía con plantas a carbón que son de muy baja eficiencia. Modernamente, el mundo, por ejemplo, Japón suplió sus necesidades de bajar las emisiones modernizando las termoeléctricas y introduciendo una tecnología que la promueve la Agencia Internacional de Energía. Tienen una cuestión que es un centro de carbón limpio, en el cual, y es lo indicado, es lo que se ha recomendado, reforzar la matriz energética con térmicas, pero de alta eficiencia. Es decir, en Colombia tenemos las termoeléctricas del orden del 23%, y con estas nuevas tecnologías de HELE, que es eh, High Efficient, Low Emission, se puede obtener el 50%. Entonces, esa es lo planeado. Sin embargo, pues los inversionistas, como se ha dejado al mercado privado, a los privados, los inversionistas no han acometido este tipo de proyectos, pero es una necesidad que se ha planteado en Colombia. Bueno, Muchas gracias, ingeniero. Alpidio. Bien. Gracias, ingeniero. Bueno, por aquí también en el chat veo que el ingeniero Pavel Moreno me solicitaba el documento, eh, uno de los documentos, ahí le puse el link para que aproveche mientras estamos en la reunión, pues descargar el documento. Y el ingeniero Germán Muñoz, colega, cofundador conmigo de los jóvenes ingenieros en Colombia y bueno, de jóvenes ingenieros UPADI también en su momento, nos dice que aclara que Hidroituango no funciona por encima de su capacidad. Actualmente está en la cota 409 aproximadamente y la infraestructura está diseñada para un nivel máximo de 420. O sea que hay suficiente holgura para amortiguar crecientes. Él digamos que ha trabajado en proyectos sí, pero de esa este cuota no perfil. está actualizada. Esa cuota de 432 no cumple con las licencias ambientales. Ok, o sea, estaríamos en un dilema entre lo que está diseñado versus lo que la licencia ambiental permite, ¿cierto? Bueno, no sé, ingeniero Pablo, si hay alguna otra. Em, si gusta, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, con toda confianza o si gusta tomar el uso de la voz. De igual manera, sigue con nosotros el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas. No sé si ya funcione su micrófono. Mario Estrada, adelante, por favor. Mi pregunta se basa en esto. En mi país se han construido varias presas. Tenemos la octava más grande, más elevada del mundo, con una tremenda capacidad. Sin embargo, los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BCE, BID, BCE,
el organismo regional centroamericano que financia, hablan de presas de usos múltiples. Me llama mucho la atención el problema de Colombia. Deben ser presas bastante viejas, pienso yo, de más de 50 años, 60, 70, algunas, 30 probablemente, y fueron diseñadas solamente para cuestiones hidroeléctricas. Mi pregunta es, ingeniero Sergio o al ingeniero Alpidio, que tienen mucha experiencia, o alguno de los otros que está, esto de presas hidroeléctricas, solamente hacer presas para almacenar agua para cuestiones hidroeléctricas o de usos múltiples, podría ser una muy buena solución, aunque resulten ser bastante caras y con proyecciones bastante elevadas para evitar el problema que están hablando y de que se trata la charla. Gracias. Y pues digamos que aquí en Colombia la mayoría son para generar energía, digamos que para atender la demanda de energía y no solamente la interna, sino que también se vende energía a países cercanos como Ecuador, como Panamá. Entonces digamos que en principio sí ha sido para generar energía, sin embargo también digamos en muchos casos ha funcionado como digamos, se me olvida la palabra, como Multipropósito. aliviadores, exacto, multipropósito, porque pues digamos, funcionan como reservas de agua o como controlar los caudales, porque digamos muchas de esas están sobre, digamos, ríos importantes del país, digamos, por ejemplo, el río Magdalena, que es uno de los importantes, tiene en su cauce dos represas, que es la de Betania y la de Quimbo. Entonces, pues digamos que ahí se convierten también en unas estructuras de control de caudal y demás. Entonces, ya ahorita el ingeniero Alpi de pronto me complementa y ahorita digamos algo que también se está haciendo es las pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿no? Que ya no tienen ya la función, digamos, principal que es generar energía, pues la cumple haciendo, digamos, en serie, hidroeléctricas de 100 megawatts de potencia, con tres hidroeléctricas en serie, pues ya se generan unos 300 megawatts, y no, pues digamos, no generan este tipo de embalsamiento que tiene, pues, estos, digamos, impactos a nivel socioambiental tan importantes. Entonces, aquí también de esas se han desarrollado proyectos privados en ese aspecto que desde mi punto de vista pues son más limpias porque tienen un menor impacto ambiental. Eh, entonces, eh, listo, no sé, ahí no le pido siquiera. Bueno, yo quiero contestarle sobre, eh, la- curiosamente, la represa de Urrá, que fue la que causó la catástrofe reciente de febrero que comentamos, fue creada o fue diseñada para regular caudales, porque eran frecuentes desde hace varias décadas las inundaciones en ese departamento. Entonces se creó esa represa con fin primordial de evitar las inundaciones, de embalsar y regular el caudal del río Sinú. Sin embargo, como se entregó al mercado, la operación de eso se creó, fue una empresa de servicios públicos para generar energía y ellos pues tienen sus criterios económicos, dejaron subir mucho los embalses y no atendieron los requerimientos de las autoridades ambientales. Entonces, ese es el llamado a que, y lo que decía el ingeniero Sergio, hacer un comité de resiliencia en cada país. Lo primero sería mirar la estructura o la arquitectura pública para la operación de los embalses. Pero Urrá sigue siendo un embalse multipropósito y ahora a raíz de la catástrofe, como les decía, ha bajado sus embalses de 110, que fue cuando hubo el frente frío, a 75% y lo están sosteniendo en ese nivel del embalse para estar listos a cualquier creciente de los aportes. Si me permiten una segunda pregunta, me disculpan, pero quiero saber, le he estado dando seguimiento desde hace 15 años a un proyecto de construcción de 9 presas hidroeléctricas en la Patagonia chilena, es decir, hacia Punta Arenas, en lugares donde neva, pero hay un movimiento fuerte que no se construyan.
¿Será por lo que estamos tratando aquí específicamente en este tema de la charla de hoy, o serán otros motivos? Me gustaría saber un poco porque no he escuchado mucho y la información ha sido muy vaga. Le agradecería a cualquiera que me diera un poquito de información, solo por cuestiones de cultura general. Le voy a agradecer. Muy amable. Bueno, pues ahí sí yo desconozco en el caso chileno. eh, mm, digamos que pues puede haber, digamos, un tema de protección digamos, de las reservas naturales, de mantener el ecosistema como está. Puede ser, digamos, que una de las causas, como ha pasado, por ejemplo, aquí en Colombia con la construcción de algunas hidroeléctricas y algunos proyectos mineros, en los cuales la misma comunidad se une y digamos que lucha contra estos proyectos para que, digamos, no se afecten las reservas de agua y demás. Puede ser, digamos, puede ser, pero también hay formas digamos, de diseñar estos proyectos pues para que sean resilientes. Digamos que la charla está enfocada en eso, ¿no? En que podemos nosotros desarrollar los proyectos de ingeniería con estas soluciones basadas en naturaleza, analizando todos los factores de riesgo para que se conviertan en un proyecto viable. Entonces, digamos que ese sí ya sería como el camino a seguir y es poder escuchar, o como lo hacemos aquí en Colombia, es escuchar a las comunidades. Aquí, digamos, la licencia, para obtener una licencia ambiental hay que hacer unas consultas previas con las comunidades, conocer cuáles son sus necesidades, su visión de los proyectos. Entonces, pues digamos que hacia allá puede ser el camino para buscar una viabilidad de esos proyectos y es hacer esas reuniones previas con las autoridades ambientales para poder definir o llegar a una solución viable eh, y que pueda tener digamos, un camino de desarrollar el proyecto. Muchas gracias, ingeniero Sergio, por su respuesta. No sé si el ingeniero Méndez ya pudo solucionar su tema del micrófono o en dado caso podemos continuar. Pues Bien, yo les ya casi me comparto. tengo que desconectar, pero no sé, pues me imagino que el ingeniero Marco quería dar cierre de la... Vamos a ver Sí, si está pero por ahí. como anda ahorita en Europa el ingeniero, creo que se le fue la señal. Aquí está, pero creo que está teniendo problemas. Bien, si me lo permite, ahorita en el transcurso de estas palabras, se pudiese activar su micrófono, estaría excelente, ¿no? Bien, ingeniero Sergio, gracias por su participación. Le presentamos su constancia que posteriormente se la haremos llegar ya con las firmas de las organizaciones correspondientes y me permito mencionar a las organizaciones que están involucradas en este gran proyecto. En este caso sería la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros de Guatemala, Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos de Costa Rica, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y, por supuesto, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, le otorga la presente constancia al ingeniero Sergio Alejandro Martínez Zambrano por su destacada participación en la conferencia Hidroeléctricas en Colombia, Resiliencia Climática o Vulnerabilidad Sistémica con fecha del jueves del 9 de abril del 2026. Ingeniero, muchas gracias por su participación y esperemos verlo próximamente con otra conferencia. Gracias, Pablo. Gracias, ingeniero Marco. Víctor, también de Perú, que insistentemente me recordaba de hacer estas conferencias, de participar. Digamos que hago parte pues de este proyecto casi que desde su inicio, entonces pues para mí de verdad es un gusto poder haber participado esta vez ya como ponente y seguramente, como les decía, vamos a generar otra serie de webinars, entonces ahí nos seguiremos viendo y conectándonos. Cuenten con nosotros, con la comisión, con el comité y con la Sociedad Colombiana de Ingenieros también en lo que gusten. Un abrazo para todos. Claro que sí. Muchas Bueno, gracias, ingeniero. Y si me lo permiten, antes de retirarnos y tomarnos la foto del recuerdo, por favor, si podemos encender las cámaras, estaría excelente.